¿Qué tal, amigos? Estamos dando continuidad entonces al entrenamiento técnico del software de control de combustible y rastreo satelital. Básicamente vamos a tratar en este capítulo una de las variables más importantes que tiene el sistema y es el volumen de combustible. Soy John Espinal, gerente de ITK Soluciones, y desde el año 2012 estoy ayudando a todo tipo de empresas a controlar el robo de combustible con sistemas y soluciones de rastreo satelital. Comencemos. Entonces, continuando en el software, básicamente nos encontramos con la misma interfaz que venimos viendo desde hace mucho tiempo y tenemos de nuevo que hacer los tres pasos que hemos venido tratando. Entonces vamos con el primer paso, que consiste en seleccionar un equipo. Vamos a seleccionar en este caso un tractocamión ProStar automático. Le damos seleccionar y posteriormente vamos a ir a las fechas. Vamos a colocar en las fechas un periodo desde el 1 de febrero hasta el 14 de febrero. Vamos a darle clic en seleccionar y el tercer paso, ya todos lo conocen, básicamente consiste en escoger el reporte. Ahora bien, vamos a tratar en este capítulo entonces el volumen de combustible. Sin embargo, se hace muy importante siempre que vamos a hablar de volumen de combustible identificar dos cosas antes del volumen de combustible, porque vamos a ver el volumen de combustible y vamos a ver dónde ocurrió un abastecimiento, vamos a ver dónde ocurrió un robo de combustible. Entonces, para eso, pues lógicamente el primer paso que tendremos ahí que realizar será ver el mapa. Entonces les recomendamos comenzar por ver el mapa cuando vayan a analizar el reporte de combustible. Eso nos lleva entonces a sacar el reporte de trayecto. Entonces vamos con él. Entonces lo ubicamos aquí, podemos dar doble clic y tenemos entonces ahí el reporte del trayecto, de los recorridos que ha tenido el equipo durante ese periodo de tiempo. Muy bien, luego existe otra variable tremendamente importante también, que ya la vimos, que debemos usarla siempre antes de que vayamos a ver el volumen de combustible, y esa variable básicamente es el sistema eléctrico. No podemos desconocer que los sensores de combustible que nos entregan el volumen de combustible que hay en cada uno de los tanques dependen del sistema eléctrico. Si los sensores están desconectados, si el voltaje no es el idóneo porque la batería está muy descargada, o porque cuando el equipo está arrancando entonces el voltaje se está cayendo a 4 voltios, entonces eso nos va a dificultar un poco entender el reporte de volumen de combustible, porque los sensores de combustible van a estarse apagando. Entonces, si ellos se apagan y se prenden, pues los gráficos se va a complicar un poco su entendimiento. Entonces, ya teniendo eso en consideración, vamos a abrir aquí, como veíamos en este botón, vamos a dar clic y vamos a seleccionar entonces el voltaje del tablero. Y tenemos entonces en este momento el trayecto, ¿cierto? Aquí. Y tenemos aquí en la parte de abajo el voltaje del tablero, es decir, el estado del sistema eléctrico o el estado de las baterías. Y podemos de una vez concluir con este gráfico que tenemos aquí que este sistema eléctrico, este vehículo está en perfectas condiciones. No estamos viendo ni oscilaciones cuando el equipo está prendido, tampoco estamos viendo problemas cuando prenden el carro, entonces que el voltaje de la batería se baja demasiado. Aquí estamos viendo siempre este sistema eléctrico por encima de los 12 voltios, lo que nos lleva a concluir que no hemos tenido ninguna anomalía en este periodo de tiempo en relación al sistema eléctrico. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos avanzar entonces a hacer nuestros análisis de combustible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siguiendo la misma metodología, vamos a dar clic aquí en esta pestaña de abajo, damos clic y entonces nos vamos a gráficas y encontramos ahí volumen de combustible. ¿Dónde quedó entonces el volumen de combustible? Aquí está en la parte de abajo. Si nos desplazamos en esta barra, en este ascensor que tenemos aquí, podemos dar clic y moverlo. O con el control del mouse podemos simplemente subir y nos vamos a encontrar entonces que tenemos en este momento en la pantalla el voltaje del tablero y el volumen de combustible. Entonces, concluimos ya que el voltaje del tablero está perfecto, por lo tanto podemos sacar ese gráfico, puesto que ya sabemos que está perfecto. No va a ser de gran aporte para nuestro análisis, puesto que ya corroboramos que no se presentaron desconexiones, que no hubo problemas de batería de bajos voltajes, etcétera. Entonces vamos a
cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? Dando clic en esta X. Y básicamente nos vamos a encontrar entonces con estos dos reportes. Y como venimos informándoles, cualquier clic que hagamos en el gráfico de abajo se va a ver reflejado en el gráfico de arriba. Y nos va a mostrar la ubicación de ese punto particular, ¿sí? Por ejemplo, comenzamos a notar los diferentes abastecimientos que ha tenido el equipo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un abastecimiento. Acá tenemos otro abastecimiento, acá tenemos otro abastecimiento y cada vez que damos clic el sistema nos muestra en la parte de arriba cuál fue el sitio donde ocurrió ese abastecimiento. Pero bien, vamos a entrar en detalle en el gráfico para que podamos entenderlo y nos aseguremos que todos tienen muy claro cómo visualizar estos datos de este reporte. Entonces, vamos a comenzar. Sabemos que las franjas blancas significan que el vehículo está apagado. Sabemos que las franjas de color indican que el vehículo está prendido, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta y entonces debemos verificar aquí, por ejemplo, simplemente nos acercamos a la línea y damos clic y el sistema nos va a indicar que, por ejemplo, en este momento a las 4 de la mañana con 35 minutos y 56 segundos este vehículo tiene 172.4 galones en sus tanques. Es importante identificar que si tenemos un vehículo que tiene dos tanques, por ejemplo, este valor está sumando los datos de volumen de combustible de cada uno de los tanques, ¿ok? A menos de que el vehículo sea, por ejemplo, un camión cisterna, en el cual el camión cisterna en la parte de atrás tiene tres compartimientos, son tres sensores, en uno lleva diésel, en el otro lleva gasolina, en el otro puede llevar otro producto, otra cosa. Entonces, para esa situación particular de los camiones cisternas, nosotros nos aseguramos de que los sensores queden independientes en el sistema. Cuando estamos hablando de tanques de consumo de combustible, sean dos tanques de consumo de combustible o tres tanques de consumo de combustible, vamos a encontrar que este gráfico nos entrega la cantidad total de combustible que hay en los tres. ¿Por qué razón? Porque usted probablemente quiere posteriormente comparar, por ejemplo, sus abastecimientos y verificar la factura de la estación de servicio que le dice que abastecieron 220 galones de combustible. Y quisiéramos que usted pueda ir y buscar un registro en nuestro sistema que le muestre si esos 220 galones entraron. No que le diga que una parte entró en un tanque, que otra parte entró en otro tanque y que otra parte entró en otro tanque. Entonces es básicamente por facilidad y también porque en los tanques de consumo nosotros estamos interesados en que todos lleguen a una segunda parte más adelante, que es el rendimiento del combustible. Entonces, para facilitar el rendimiento de la máquina, analizar el rendimiento de la máquina, es necesario tener una variable con la suma de esos dos tanques o de esos tres tanques. Entonces, muy bien, en este caso particular tenemos un vehículo que tiene dos tanques, ¿sí? En un video que vamos a hacer más adelante les mostraremos cómo ver el nivel o los datos de cada uno de los sensores, que sí podemos hacerlo, pero por el momento en este reporte, como les digo, vamos a ver el volumen total que tienen los tres tanques sumados, ¿ok? Muy bien, entonces estamos viendo que en este momento tenemos 172.4 galones. Si continuamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que acá, por ejemplo, el vehículo tuvo un consumo, ¿cierto? Y vamos a ver que aquí ocurrió el primer abastecimiento, es decir, el primer abastecimiento de este periodo, si damos clic aquí, ocurrió a las 5:53:54 del día 2 de febrero, ¿sí? Y tenemos aquí que el vehículo tenía 160 galones y subió a 240 galones. Entonces, ahí tenemos este primer dato, ¿cierto? Que es un dato en el cual ustedes podrían sacar la calculadora y hacer las cuentas de cuánto fue ese abastecimiento, pero en un momento les voy a mostrar un reporte que les permite identificar ese dato y poder llevar a Excel todos sus abastecimientos. Entonces aquí tenemos básicamente en este sitio, podemos hacer zoom y nos vamos a encontrar que este es el sitio donde el equipo está abasteciendo combustible. Esto es un dato supremamente importante, puesto que hemos venido explicando que una de las técnicas
de robo de combustible son las facturas ficticias, y muchas veces entonces se consigue una factura ficticia y resultan abasteciendo el combustible en otro sitio, un combustible de tercera, y traen una factura de 200 galones y básicamente abastecieron solo 100 en un sitio que venden combustible de tercera, etcétera. Entonces, conocer el sitio donde ocurrió el abastecimiento, donde el combustible efectivamente entró al tanque, se vuelve muy importante para todos ustedes. Entonces, bien, eso es lo que estamos teniendo aquí en el momento. Estamos viendo el sitio del abastecimiento y tenemos aquí entonces que si seguimos mirando el gráfico, nos vamos a encontrar que hay muchos otros abastecimientos, ¿cierto? Hay muchos otros abastecimientos. Aquí, por ejemplo, ocurrió otro abastecimiento, aquí ocurrió otro abastecimiento, y así sucesivamente podremos pues ver cada uno de ellos en el mapa. Y lo más importante, poder comparar cuánto entró al tanque y cuánto nos facturaron, ¿sí? Para evitar cantidad de prácticas de robo de combustible que existen. Entonces, muy bien. Otro aspecto importante que podemos visualizar aquí es que ustedes, a medida que usen el sistema, se van a ir familiarizando con el ritmo de consumo que tiene el equipo. Aquí logran verlo. Nosotros definitivamente tenemos un robot que está atrás analizando esos datos y que generará notificaciones si encuentra anomalías, pero es importante entender que ustedes, a medida que se van familiarizando con el uso y con cada uno de sus equipos, van a empezar a conocer muy en detalle cuáles son los ritmos de consumo que tiene cada uno del equipo, y eso los va a llevar muy fácilmente a identificar, por ejemplo, en estos periodos de tiempo donde hayan caídas bruscas de combustible, que puedan identificar con claridad dónde ocurrieron los robos de combustible. Entonces, bueno, continuando con el sistema, es importante que identifiquemos que aquí en el sistema también tenemos la opción Zoom, la cual básicamente podemos hacer lo mismo que hacíamos en los gráficos de volumen de combustible y de voltaje del tablero. Podemos seleccionar y ampliar, y vamos a tener una vista más clara de cuál es el comportamiento de ese periodo de tiempo que seleccionamos y que hicimos zoom. Y muy importante aún, existe adicionalmente a este zoom, existe un zoom que está asociado a la escala. Si ustedes notan, en este gráfico hemos hecho zoom hasta el momento en el tiempo, es decir, hemos ampliado el tiempo en la gráfica, pero también podríamos ampliar la escala. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a darle clic derecho aquí en la barra azul, le vamos a decir activar el ajuste arbitrario de la escala, y le vamos a dar aquí seleccionar un recuadro más pequeño, y el sistema entonces nos va a mostrar el comportamiento de ese momento en particular. Tenemos algo muy importante aquí que identificar, y es que ustedes siempre van a ver en este sistema dos líneas, una línea negra y una línea fucsia. La línea fucsia es el valor real que están entregando los sensores de combustible. Desde el año 2012 hasta acá nosotros venimos mejorando todas este tipo de tecnologías, y en este momento ustedes encontrarán que el oleaje que tiene la línea fucsia en la gran mayoría de los equipos es un oleaje despreciable, ¿sí? Y ese es el dato real que nos entrega el sensor de combustible. Ahora, adicional a esa línea fucsia, tenemos en el software una línea negra, que es una línea llamada promedio o suavizada, que es la línea que realmente debemos utilizar para tomar cualquier decisión relacionada con el sistema. Entonces, bien, en este momento estamos viendo aquí ambas líneas, y básicamente, como les contaba, entonces ya podemos devolvernos usando la lupa. Podemos dar clic aquí en la lupa y darle hacia atrás, y vamos a tener nuevamente el gráfico normal. Muy bien, te invito en este momento a colocar pausa en el video, y te invito a que entres al sistema con tus usuarios y tus passwords y analices el comportamiento del volumen de combustible que tienen tus equipos. También en la descripción
te voy a dejar un video donde podrás identificar diferentes robos de combustible que ocurrieron recientemente en algunos equipos que están en el sistema, y entonces podrás aplicar esto que acabamos de ver de cómo ver el reporte de volumen de combustible en situaciones particulares donde han ocurrido robo de combustible, y que puedas así familiarizarte también con cómo identificar este tipo de situaciones. Muy bien, con esto entonces terminamos. Hasta la próxima.